tape recording is for George Lawrence, United World News, Chicago, USA. George, here in Tokyo, time has been turned back 2 million years. This is my report as it happens. A prehistoric monster the Japanese call Godzilla has just walked out of Tokyo Bay. He's as tall as a 30-story building. Si bien los kaiju suelen ser los protagonistas o antagonistas del género kaiju heiga o cine de monstruos que a partir de los años 50 se hace bastante popular, esta bebe de la influencia de lo que fue las películas de King Kong de 1933 y 20.000 leguas de viaje submarino de 1916. El conflicto bélico, las bombas y el horror de Hiroshima y Nagasaki marcarían el tono de las primeras películas a modo de metáfora de los desastrosos resultados de la radiación sobre la fauna local. Pero aquí lo que quiero decirte es cómo algo aparentemente tan espectacular es tan vacío en el interior, y para eso debemos remontarnos a la película Monsters del 2010, en donde su planteamiento nos deja ver qué pasaría si una sonda espacial que contenía muestras de forma de vida alienígena se estrellara en la Tierra, haciendo surgir extrañas criaturas. Ante una situación así, el director Gareth Edwards nos muestra su visión realista, donde el ejército estadounidense y mexicano intenta contener a las criaturas sin mucho éxito, mientras que en la frontera se construye un muro para evitar la propagación de la zona infectada en un suelo estadounidense, y nos damos cuenta del sufrimiento de los inocentes tras los ataques militares que de las criaturas mismas. Es una película aceptable por el enfoque realista, pero el problema es utilizar esta misma fórmula en Godzilla. No fue lo más idóneo que se le ocurrió al director Gareth Edwards, aunque debemos reconocer que es mejor que el bodrio de 1998, de donde su diseño es horrendo y su trama es terrible. Pero no digo que eso haga buena película. Godzilla del 2014 de hecho es mediocre. De cierta forma es una ganancia volver a ver a este mítico personaje muy similar a su versión clásica. Pero el punto débil es que tiene muy poco tiempo en pantalla y se intenta tener una empatía con los personajes humanos, siendo estos los principales, en una dolorosa pérdida en el pasado y el miedo de volver a perder a la pareja en el futuro, y solo para contemplar cómo Godzilla salva el día. Esta escena te deja el hype hasta arriba, pero no compensa todo lo anterior en la película. En Kong, la isla calavera nos sitúa en el pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Vemos una breve aparición de Kong, inmediatamente saltamos a los años 70, nos presentan a un grupo de personajes. Misma trama, claro que con algunas variantes en comparación con la adaptación que hizo Peter Jackson en 2005. Aquí quiero precisar que jugar con esas situaciones fantasiosas se pudieron explotar aún más en Godzilla. En Kong, la isla calavera creo que aprende un poco de su antecesora adaptación. Claro que por un lado la primera lentamente la asimilas, mientras que su ritmo es más dinámico. La película se toma 30 minutos para mostrarnos a Kong en todo su esplendor. Muy rápidamente tenemos acción y peligro, pero todo causado por una imprudencia de los mismos humanos. Ya desde aquí nos plantea la organización monarca, la cual nos indica que este mundo no nos pertenece y las bestias reclamarán lo que es suyo. Sobre todo la teoría de la Tierra Hueca, el punto de salida de diferentes especies, que es lo que posteriormente se desarrollaría en otra trama. Aquí Kong es muy listo, incluso toma un arma para pelear como lo haría un humano, pero por favor es impresionante y entretenido. Tanto Kong como las diferentes criaturas
criaturas a las que se enfrentan los humanos, me parece que esta segunda película del Monsterverse termina siendo aceptable. En Godzilla, el rey de los monstruos, el personaje de Vera Farmiga toma las mismas motivaciones que el personaje de Samuel Jackson: acabar con la bestia por haber asesinado a su hijo. Bueno, aclarar que en Kong fueron pérdidas humanas y solo se estaba defendiendo, mientras que en Godzilla realmente no se está fijando si aplasta o no aplasta a alguien. Nos revelan a nuevos kaijus como Mothra, Rigidora, Rodan y entre otros que aparecen pero no tienen la mínima importancia. Mientras que aquí superficialmente la idea de salvar al mundo indica la liberación de los titanes solo para que maten a Godzilla, pero este diálogo escala mucho más allá. No nos atrevimos a aceptar la verdad. ¿Qué verdad? Los humanos hemos sido la especie dominante por miles de años y mira lo que pasó. Sobrepoblación, contaminación, guerra. La extinción masiva que tenemos ya está en marcha y somos la causa. Nosotros somos la infección. Aunque en realidad esto me recuerda cuando los villanos buscaban el bien para todos, haciendo los cambios necesarios que son inevitables pero los demás no quieren afrontarlos. Pero las cosas salen mal y los ecoterroristas ya no corresponden a las mismas ideales de Emma, y ahora lo importante al final es salvar a su hija. Una pérdida de un hijo deja ese dolor para siempre, pero no quiere decir que muchos inocentes paguen ese sufrimiento. Sabiendo esas acciones que resultan arbitrarias no regresarán a tu hijo. Esto se deja ver como una compensación por esa pérdida, pero no es lo suficiente para compensar toda la película. Los kaijus y las peleas es lo más rescatable. El hecho de despertar a los titanes con este artefacto llamado Orca, que es el que estimula el comportamiento de estos, solo para que al final se justifique un gran sacrificio. Mejor de lo que fue la escena esa con Samuel Jackson muriendo, pero en cambio acá es más que una muerte. Larga vida al rey. En Godzilla vs. Kong, la misma fórmula se repite de nuevo, lo que la hace inconsistente pero con cosas buenas. En esta trama los últimos titanes son Godzilla y Kong. Por alguna razón los de la anterior película murieron, aunque nunca vimos cómo. Si me pongo a revisar todos los errores de esta película, incluyendo las demás de este universo, creo que sería irrelevante, porque estas películas están diseñadas de esta manera, para apagar el cerebro y disfrutar, a pesar de que te des cuenta que en la trama hay cosas que no tienen lógica, pero más en este tipo de tramas fantasiosas. Luego se plantean las reglas de esta ficción, para después romperlas a conveniencia de los personajes. Godzilla nos lo muestran como un villano destruyendo sin sentido, por otro lado Kong usándolo para ir a la Tierra Hueca, con la única finalidad de conseguir un recurso que le da el poder necesario a Mechagodzilla, que utiliza la memoria de una de las cabezas del rey Ghidorah. Tan predecible que es esto, y sabes que no puede terminar bien y terminaría ocasionando la unión de estos dos titanes. Al final la película te deja insatisfecho, no es la gran maravilla que pudieras esperar, claro, solo para un cierto público cero exigente. La mayoría es el público juvenil. De parte del villano las motivaciones es usar a Mechagodzilla por miedo a que Godzilla se revele ante los humanos. Por lo menos el personaje de Emma en la película anterior tenía un trasfondo con el cual intentaba hacerte empatizar con ella. Como en Pacific Rim puedes empatizar con sus protagonistas y estos luchan directamente con esos vehículos gigantes llamados Jaegers. Es algo que se siente balanceado por el peligro de estas bestias gigantes. En obras como Neon Genesis Evangelion y Shin Godzilla de Hideaki Anno, donde los personajes humanos son representaciones psicológicas, estos carecen de profundidad, pero se entiende que no es necesario, ya que únicamente son símbolos. Lo único que se expresa es el miedo, los cambios y la tecnología, así como la relación entre esta y el hombre. En cambio acá los monstruos quedan en un segundo plano. No te interesa en lo más mínimo lo que le pase a los personajes humanos, y lo único bueno vuelven a ser los monstruos y las peleas. Pero el interior, la sustancia, lo que te hace sentir y darle importancia al peligro que representan estos titanes para las personas nunca está latente. Si hubiera habido un equilibrio entre la trama de los humanos y los titanes, hubieran sido mejores películas. También cabe mencionar esto último: lo que es muy bueno se convierte en algo icónico, y este tipo de obras logran trascender en la historia del cine.